Hoy les traigo un nuevo comentario acerca de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo un falso maestro llamado Armando Alducín enseña una falsa doctrina. Hoy veremos cómo a través de esta falsa doctrina se puede sacar dinero a la gente y cómo lo hace él para sacarle plata, sacarle dinero a estos cristianos que lamentablemente han caído en las artimañas del error. Acá Armando Alducín les da dos textos, te lo voy a mostrar para que vos lo veas, dos textos bíblicos de Marcos capítulo 12, versículo 38 al 44, donde habla acerca de la ofrenda de la viuda dando las moneditas que eran las dos blancas y un cuadrante en el templo mientras Jesús estaba observando cómo lo hacían tanto los ricos como los demás del pueblo que estaban ofrendando en aquel lugar. Y también Alducín les da Primera de Reyes capítulo 17 verso 8 al 16, el cual se trata de otra viuda, pero en este caso era de Sarepta de Sidón. Todos conocemos la historia, sabemos que esta viuda estaba a punto de morir con su hijo cuando llegó el profeta Elías y le dijo que le preparase una torta de pan, y la mujer tomó la harina que le quedaba con el aceite y le prepararon una torta de pan para el profeta, y Dios hizo un milagro multiplicándole también la harina y multiplicándole el aceite que tenía en la tinaja. Estos dos textos utiliza Armando Alducín para enseñarle a estas pobres personas, lamentablemente, porque ellos están siendo engañados, han caído en una situación de engaño tan terrible. Y digo pobres personas no por la pobreza económica, sino por el dolor que causa ver cómo estas personas lamentablemente son engañadas por este falso maestro, enseñándoles lo que él les llama la falsa ley del sacrificio. Yo te voy a poner el video de Armando Alducín donde habla sobre esta ley del sacrificio para que vos veas lo que él enseña. Pero hoy yo te voy a explicar, antes que veas el video, acerca de las enseñanzas que él da para que vos no caigas nunca en el engaño de este falso maestro. Como te dije hace un momento, él utiliza Marcos 12 y Primera de Reyes 17. Habla de dos historias. En las dos participan dos viudas. Vamos a ver la primera, la de Marcos 12, 38 al 44. Si vos en tu casa tenés una Biblia, lo primero que tenés que hacer es leer el texto completo. Pero sin embargo, los pastores nada más te citan un solo versículo, como hace Armando Alducín en su video. Acá el versículo que citan los pastores y que cita Armando Alducín es este texto de Marcos 12, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y acá también hace alusión Armando Alducín diciendo que esta viuda echó con sacrificio lo último que le quedaba. Lo que los pastores no te cuentan y lo que Alducín no te cuenta o no te enseña es que Jesús viene hablando de los escribas. Obviamente los escribas eran los que enseñaban en el templo de Jerusalén. Y estas viudas tenían el mandamiento de ser sostenidas por los sacerdotes allí en el templo. Y recordemos que también Malaquías y también el libro de Deuteronomio nos habla acerca de que las viudas, los extranjeros y los huérfanos debían ser sostenidos a través de los diezmos. Eso lo expliqué yo en el video anterior. ¿Qué están haciendo acá los escribas según Jesús? Según Jesús, los escribas lo que hacían era devorar las casas de las viudas. Eso lo expliqué en un video que hice la semana pasada. Los escribas devoraban las casas de las viudas. Acá te lo marco para que vos lo veas. ¿Qué significa devorar las casas de las viudas? Significa que cuando una mujer quedaba viuda allí en la zona de Jerusalén, los escribas
que tenían el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios, les enseñaban a que ellas entreguen hasta el poco sustento que les quedaba. Hoy en día pasa exactamente lo mismo y hace exactamente lo mismo Armando Alducín. Les enseña una ley que se llama la ley del sacrificio. Vos vas a ver más adelante cómo enseña esta ley y ahora yo te estoy mostrando que esto es una equivocación, un error y una artimaña para engañar y para sacar plata a la gente. Acá, como te dije, en Marcos 12, 38 en adelante, en la ofrenda de la viuda en el templo, cuando Jesús la ve a esta viuda llevar las 2 moneditas y depositarlas en el arca de la ofrenda, Jesús está enseñando que los escribas se aprovechaban de las viudas, las cuales a través del robo que hacían los escribas sobre las viudas, sacándole lo poco que las viudas tenían en su casa, las viudas habían caído en pobreza. Y desde que Jesús partió al cielo, desde el año 33 aproximadamente hasta el año 70, lamentablemente también durante sus 40 años, los escribas siguieron manejando en el templo este sistema nefasto que también hoy manejan los pastores. Y acá en este caso Armando Alducín les enseña la ley del sacrificio. Lo mismo hacían los escribas en la época de Jesús. Los escribas le enseñaban a las viudas la ley del sacrificio, o sea que tenían que entregar lo poco que les quedaba. Por eso Jesús cuando relata acá Marcos 12:38 hasta el versículo 43, Jesús nos cuenta la historia que esta pobre viuda echó el sustento que tenía. Nos damos cuenta entonces que esta pobre viuda había sido engañada por los escribas, por la enseñanza de los escribas, porque los escribas eran los que enseñaban la ley de Dios, y esta pobre viuda lamentablemente cayó en ese engaño. Entonces dio allí las 2 blancas y el cuadrante en el arca de las ofrendas. Y como dice la palabra de Dios acá en el versículo 43, esta pobre viuda echó todo el sustento que tenía. Lamentablemente eso le pasó a esta viuda. ¿Pero por qué? Porque los escribas le enseñaban a echar todo el sustento que tenía. Así hace Armando Alducín. Armando Alducín te enseña que vos pongas en la ofrenda todo el sustento que tenés. Este es un sistema nefasto, un sistema corrupto y un sistema que en este momento yo te estoy mostrando para que vos no caigas en el mismo engaño. La ley del sacrificio no es bíblica. No nos pide Dios que nosotros entreguemos lo poco que tengamos. Acá Jesús está enseñando en Marcos capítulo 12, versículo 38 hasta el versículo 43, que nosotros tenemos que tener cuidado de este tipo de personas que son como los escribas, porque los escribas lamentablemente ellos engañaban a las viudas haciéndole que den el poco sustento que tenían. Y eso es lo que hizo esta viuda en el templo mientras Jesús observaba cómo esta mujer entregaba esas moneditas allí en el templo. Pero lo que no te leen los pastores, o lo que no te lee Alducín es lo que sigue a este texto de Marcos 12. Y hay que leer el texto completo. Recordemos que la Biblia no estaba separada en capítulos. Nosotros la hemos separado en capítulos en estos últimos siglos para que la podamos traducir, para que la podamos leer en todo el mundo. Y a partir de este momento la Biblia se separó en capítulos. Al separarse en capítulos la Biblia, podemos ver que el relato de Marcos 12, que habla sobre la viuda pobre, que echó las 2 blancas, o sea, un cuadrante allí en el templo, Jesús está hablando de los escribas que engañan. Dentro del sistema del templo había un sistema nefasto que engañaba a las viudas sacándole el poco dinero que tenían. Por lo tanto, Jesús les dice en Marcos 13, 1 al 12, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedra y qué edificio. Jesús le respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. O sea, 40 años después de que Jesús dijo esto, todo el templo había de ser destruido. Y esto sabemos que fue así porque los romanos, a través del emperador Tito, destruyó el templo de Jerusalén. ¿Por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Porque Jesús dice que ese templo grandioso al cual se refieren los discípulos en aquel momento había de ser destruido, porque los escribas hacían corrupción dentro del templo. Y una de las corrupciones que hacían los escribas es lo que te muestro mucho más adelante, acá arriba, en Marcos capítulo 12. Los escribas hacían que las viudas cayesen cada día más en la pobreza. Devoraban las casas de las viudas. Acá te lo marco en el versículo 40 para que vos lo veas.
Entonces, como los escribas que estaban en el templo devoraban las casas de las viudas, los escribas habían implementado un sistema corrupto a tal punto que también el templo, 40 años después, había de ser destruido. Así pasa con muchísimas iglesias en el mundo hoy en la actualidad. Le sacan a través de esa famosa ley del sacrificio, diciéndole que la viuda entregó lo poco que tenía. Justamente por esto había de ser destruida Jerusalén 40 años más tarde, según Marcos 13, 1 al 2. ¿Por qué? Porque habían implementado en el templo de Jerusalén una ley de sacrificio. Y eso es lo que hacen también hoy hombres como Armando Alducín. Ahora vayamos a Primera de Reyes. No hace falta que te leas esta historia. Vos sabés que acá la viuda de Sarepta de Sidón, esta viuda estaba a punto de morir cuando llegó el profeta Elías y le dijo que le preparase una torta de pan. En aquel momento dice la viuda que le preparó una torta de pan y comió el profeta. Y dice que también el aceite y también la parte, la harina que había dentro de la tinaja, se comenzó a multiplicar. Entonces, a partir de aquel momento, Dios le hizo un grandísimo milagro a esta viuda. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos para aplicar esto a lo que significa dar una ofrenda en el templo? Imposible. Acá está hablando, lógicamente, de dar harina y de dar aceite, o sea, preparar un pan y con ese pan comerlo. Sin embargo, Alducín dice en el video que te voy a poner más adelante, que acá esto nos enseña a dar de todo corazón. Acá, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, no nos está hablando de una ofrenda, nos está hablando de dar alimento a alguien que está necesitado. Por lo tanto, no se aplica esta enseñanza a la enseñanza de Armando Alducín. Así que, por favor, mira el video y vas a entender lo que te estoy diciendo. Y por favor, nunca más caigas en estos engaños. Si alguien te enseña la ley del sacrificio, date cuenta que te está engañando, que te está mintiendo. Escapá de esa iglesia, escapá de esa congregación, que así como el templo de Jerusalén fue destruido 40 años más tarde, después que Jesús partió al cielo, justamente por la ley que habían implementado los escribas, enseñando la ley del sacrificio, esta viuda se sacrificó allí en el templo, entregando las 2 blancas y un cuadrante, y lamentablemente eso hizo, entre otras cosas, que el juicio de Dios cayera sobre el templo de Jerusalén y el templo de Jerusalén fuera destruido. Mira el video de Armando Alducín para que vos veas cómo engaña este falso maestro. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video. En tercer lugar, la ley del sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que retuvo a su Hijo. Y ya no lo quiso dar, porque lo consideró lo más precioso que Él tiene en el universo. ¿Eso dice la Biblia? Eso dice tu Biblia del Mormón. Mi Biblia dice, de tal manera amó al mundo que dio. ¿Cómo nos dio Dios? Sacrificialmente. Por eso se llama la ley del sacrificio. Dios nos pone el ejemplo. Dios dio algo que le costó, no, Él podía darnos su Hijo, la vida de su Hijo. No había una forma más inmensurable en el universo a través de la cual Dios nos dijera, los amo. Nos podía mandar palomitas y los amo, mis nenes, mucha lluvia de oro, piedras preciosas, diamantes, todas estas cosas las suprimió Dios. Dios nos dijo, los amo. Y abrió sus brazos y murió por nosotros. Se llama la ley del sacrificio. Vean ustedes esta ley expresada en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12 vemos nosotros que en una ocasión el Señor Jesús estaba sentado enfrente del arca donde depositaban los diezmos o las ofrendas, donde los judíos echaban las ofrendas en el templo. Y observando a 2 personas, así como Dios, cada vez que se pasa la charola, Dios sabe y te ve cuánto echas. Y si lo que estás echando es sacrificialmente o lo que, como cuando éramos religiosos, ¿verdad? Cuando éramos religiosos se llamaba limosnas. La limosna. 3, 4 benditos ahí, dale.
Que les vaya bien, Dios los bendiga. Entonces, Dios se fija cuando estas dos personas estaban echando las ofrendas y enseñó una lección a sus discípulos. Marcos 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¡Wow! ¡Miau! Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, es 3 veces el salario mínimo de aquel tiempo. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Qué fácil es dar lo que nos sobra. Ándele las migajas que se las coman los perros. Ah, la limosna, lo que me sobra. Pues hay dos que digan que les fue bien. Qué fácil es hacer eso. Y qué triste es cuando creas que le estás dando a los hombres, cuando lo que le estás haciendo es a Dios, porque es Dios el que está mirando tu corazón. Pero esta pobre echó todo lo que tenía, todo su sustento. Se llama la ley del sacrificio. Estas son las matemáticas del cielo, queridos hermanos, porque Dios estima nuestras ofrendas no por la cantidad que le damos, sino por el sacrificio y el amor con que lo hacemos. El sacrificio y el amor con que lo hacemos. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Elías: Elías, no te voy a mandar al Holiday Inn, no te voy a mandar una limusín que te recoge en el aeropuerto, ni siquiera te voy a mandar un hotel de una sola estrella. Te voy a mandar a un pueblo que es el más pobre de los pueblos. Y cuando llegues al pueblo, la mayor parte de estas gentes son viudas, todavía para acabarla de amolar. Viudas pobres, que no tenían sustento de ninguna manera más que lo recogían en el campo. Y vas a ir con una viuda y le vas a pedir de comer. Llega Elías y se encuentra la viuda recogiendo leña y le dice: dame de comer. ¿Y qué cree? ¿Por qué no está viendo que no tengo ni siquiera chamaquito que tengo ni para de comer? ¿Eso dijo la viuda de Sarepta? No, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo sé que eres un profeta de Dios, acompáñeme. Lo llevó a su casa la viuda. Y en su casa la viuda tenía una pintita de aceite y tenía una pintita de harina para hacer solamente en ese día una tortilla. Una tortilla. Y ella hace la única tortilla sin preguntarle nada, y tenía un hijo aparte. Y hace la tortilla y la parte a la mitad. Y le dice a Elías: cómete la mitad. Mi hijo y yo nos repartimos la otra mitad, porque ella amaba a Dios y sabía que le estaba dando a Dios. Y en el momento que Elías ve que esa tortilla es partida y es compartida, el 50% le estaba dando la vida a él, Elías le contesta y le dice: desde este momento nunca te faltará la harina y el aceite en tu casa. Y además, a los pocos días, su hijo se le enferma y casi se le muere, y Dios lo resucita a través de Elías. La ley del sacrificio. No damos lo que nos sobra, damos aquello que nosotros le debemos dar a Dios. Cuanto más sacrificio, más agradecido Dios está con nuestras ofrendas. En cuarto lugar, la ley de la motivación. Lucas 6, versículo 35.